Ante todo, jóvenes, muy buenas noches. A los colegas abogados también, muy buenas noches. El agradecimiento a la organización de este evento por la invitación. Quiero pedirles disculpas del caso por mi demora a la presente disertación y asimismo también por un tema de un esfuerzo más que todo personal de querer compartir con ustedes ciertos conocimientos en materia procesal que efectivamente en la ciudad de Lima no está de manera total la implementación del nuevo Código Procesal Penal y que de alguna u otra manera esto trae ciertas deficiencias en el manejo del sistema procesal penal peruano en la ciudad de Lima. ¿A qué me refiero con el tema de las deficiencias? Si bien es cierto, el nuevo modelo procesal penal es un modelo garantista, acusatorio y adversarial, donde prima la oralidad en todos los casos, los abogados debemos formarnos con una mentalidad o con una, se podría decir, una consigna de saber fundamentar lo que se pretende dentro de un proceso penal, ¿correcto? Es decir, si estamos defendiendo a un imputado, tenemos que saber desvirtuar los argumentos que utiliza el Ministerio Público para la imputación de un delito. Y me voy a citar dentro del sistema oral, en este caso latinoamericano, pero quiero ponerles de conocimiento un caso que siempre en algunas experiencias como docente he impartido a mis alumnos en función de una película, que mucho me ha llamado la atención y que sobre todo me ha puesto de manifiesto que dentro del sistema procesal penal la oralidad es fundamental para, como lo acabo de señalar, alegar o desvirtuar ciertos hechos o ciertas imputaciones. Me voy a basar en una película realizada en el año 2009 que se llama Un ciudadano ejemplar. Y esta película trata de un padre al cual ha sido víctima o ha sido agraviado, que dos personas ingresan a su domicilio y matan a su cónyuge y matan a su hija. La violan a su esposa y la violan a la menor y obviamente después del acto de violación las asesinan en este caso. Pasan 10 años, pero antes de que pasen estos 10 años se lleva a cabo un proceso, ¿correcto? A estas personas, obviamente, dentro del sistema del Common Law inglés, hay una teoría de la oralidad, netamente de la fundamentación, y también existen mecanismos procesales, como el tema de la terminación anticipada. Y en este caso, en este ejemplo de esta película, me llamó mucho la atención que frente al reconocimiento de un delito, hay un mecanismo que efectivamente es la terminación anticipada del proceso. Partiendo de ello, en este caso, me llamó mucho la atención en función de que ambos imputados se habían acogido a la terminación anticipada y les habían dado por este asesinato, obviamente, al haberse cometido tanto el delito de violación y el de asesinato, les habían dado solamente 10 años de pena privativa de la libertad. Entonces, eso de alguna u otra manera al agraviado, ¿no? Le había causado mucha conmoción y de alguna u otra manera no se sentía de alguna u otra manera justiciado en función al proceso que se había llevado a cabo en este agravio tanto de su cónyuge y de su menor hija. Y en función a ello esta persona comienza a realizar ciertos actos, pasados los 10 años del cumplimiento de la pena de ambas personas. Vamos a hacer una síntesis obviamente de esta película porque es muy larga, pero esta persona logra hacer venganza, ¿no? A mano propia. Es decir, lo descuartiza uno de los imputados o de los sentenciados en este caso, y en el otro sujeto también hace que cambien ciertos ingredientes dentro de otro proceso que había tenido en función a que se le había aplicar el tema de la pena de muerte por una aplicación letal de un químico. En función a ello, cuando mueren estas personas, el Ministerio Público realiza una investigación y encuentra los cuerpos de ambas personas en la propiedad de esta persona, ¿no? Al momento de encontrar el cuerpo de estas personas, el Ministerio Público señala y aduce de que el principal responsable de este asesinato de estas dos personas había sido el supuesto agraviado de los casos anteriores antes señalados. Entonces, el Ministerio Público, y esa película mucho me llamó la atención porque lamentablemente en todo el Perú, el Ministerio Público, y eso sí, obviamente voy a dar una posición muy particular, muy personal. Yo le tengo mucho aprecio al Ministerio Público porque he laborado 4 años en el Ministerio Público como asistente de función fiscal en Lima y sé cómo son las deficiencias del sistema en función al Ministerio Público. Si estos casos suceden en Estados Unidos, donde existe un mayor control
de las pruebas, un mayor control de la oralidad y un mayor control de las imputaciones que se realizan sobre las personas, en nuestro país existe una mayor deficiencia de parte del Ministerio Público. Entonces, en función y retomando el caso, para citar nuevos casos, es que el Ministerio Público, al encontrar ciertos indicios no tan razonables, señala de que efectivamente, porque a esta persona se le había encontrado restos de estos cuerpos de estas dos personas y la propiedad le pertenecía a esta persona, entonces esta persona es la responsable de estas muertes o de estos asesinatos. En función a ello, el Ministerio Público solicita un mandato de detención preliminar y a esta persona la detiene y comienza supuestamente la investigación preliminar del Ministerio Público en Estados Unidos, que realice ciertas preguntas. Y a eso es lo que voy en función a la oralidad y las deficiencias que hay, no solamente en el proceso inmediato en Lima, sino también en la deficiencia que existe en todo el sistema procesal penal peruano. ¿Cuáles son esas deficiencias? Que si bien es cierto en todo proceso penal, quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público, ¿correcto? Quien es el titular de la acción penal y quien es, obviamente, el que tiene la carga de la prueba en el proceso penal. Sin embargo, el Ministerio Público, cuando realiza o solicita mandato de prisión preventiva o con la nueva modificatoria en Lima de la implementación del proceso inmediato en delitos de flagrancia, ¿no?, del decreto legislativo 1194, que regula o incorpora al Código Procesal Penal, los artículos del nuevo Código Procesal Penal, incorpora los artículos 444 448, que es el proceso inmediato del nuevo Código Procesal Penal, señala ciertos supuestos para que se den a cabo el proceso inmediato en la ciudad de Lima. ¿Y cuáles son esos supuestos del proceso inmediato? Uno, que obviamente el delito que se va a sancionar, a la persona que se va a sancionar se le ha encontrado en plena flagrancia. Dos, que la pena imponer por el delito cometido sean delitos que no requieren de una controversia o de un delito complejo, mejor dicho, una complejidad en el caso, es decir, solamente se van a aplicar en 3 supuestos: en delitos de omisión a la existencia familiar, en delitos de conducción en estado de ebriedad o en delitos de alguna u otra manera de bagatela que no superen la pena máxima de 4 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, ¿no?, en función de esos aspectos, se ha desnaturalizado totalmente este procedimiento, en este caso del proceso inmediato, en función a un caso muy particular que se daba en la ciudad de Lima, que obviamente ustedes lo han podido conocer porque ha salido obviamente en televisión y la prensa ha señalado que este proceso inmediato tiene ciertas deficiencias, como también tiene ciertos beneficios supuestamente. ¿Cuál era la intención del decreto legislativo 1194 para que se incorpore en la ciudad de Lima? En la actualidad existe mucha criminalidad en la ciudad de Lima. Ustedes pueden ver las noticias, todos los días existen robos a farmacias, existen asaltos a mano armada. Hace poco a un colega que yo conozco y que he compartido de alguna u otra manera ciertos casos, en la puerta de su casa, 4 personas con un vehículo lo han encañonado a él, a sus hijos, a su familia, le han hurtado o robado en este caso 6.000 nuevos soles, y así sucesivamente se suelen dar estos casos en la ciudad de Lima. En razón de ello, entonces se implementó este proceso inmediato para combatir la criminalidad, pero no una criminalidad cualquiera, sino una criminalidad de alguna u otra manera organizada que se está viniendo a dar en la ciudad de Lima. Ahora, en función de estos aspectos, si el decreto legislativo 1194 señala ciertos aspectos de la implementación, quien tiene que solicitar la aplicación de un proceso inmediato por flagrancia debería ser el Ministerio Público y debe cumplir ciertas prerrogativas para que se lleve a cabo este procedimiento. Pero sin embargo, nosotros, y creo todos ustedes, los que están presentes acá, y los colegas también, voy a citar el caso de la señora Silvana Buscaglia. Este es un caso muy en particular porque a esta señora se le ha sentenciado, y obviamente ya está cumpliendo condena, por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿correcto? Pero uno de los supuestos de la implementación, de la aplicación del proceso inmediato, es que a ninguna persona se le debe procesar por 2 o más delitos. Pero según la formalización de la denuncia de la Fiscalía Provincial Penal del Callao, a la señora Silvana Buscaglia no solamente se le ha denunciado para que se dé inicio a un proceso inmediato por flagrancia, ¿no?, solamente el delito de desobediencia a la autoridad, sino que la Fiscalía ha formalizado la denuncia por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, más el delito de lesiones contra un efectivo policial. Sin embargo, cuando analizamos el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, este delito se puede subsumir
Obviamente el delito de lesiones se puede subsumir al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Sin embargo, el Ministerio Público no lo tomó así y a pesar de ello, el abogado que tuvo la defensa ni siquiera pudo cuestionar esos argumentos que el Ministerio Público había realizado. Y partiendo de ello, en este caso que acabo de señalar, existen muchas deficiencias en función a la aplicación porque, valgan verdades, y en la gran mayoría de casos que suelen suceder en la ciudad de Lima, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para que realice una investigación adecuada, teniendo en cuenta lo que acabo de decir cuando señalé en la exposición, es que si bien es cierto el nuevo Código Procesal Penal es un sistema garantista, no hablamos de un garantismo de prerrogativas o beneficios para el imputado, sino que hablamos de garantías o beneficios para el imputado o para todos los sujetos procesales dentro del proceso penal. Porque no solamente podemos hablar de garantías procesales para el imputado, sino también tenemos que hablar de garantías procesales para la víctima, que en este caso en el nuevo Código Procesal Penal no se da. A pesar que el nuevo código señala de que el Ministerio Público o el Estado debería garantizar mecanismos de implementación de protección a las víctimas frente a cualquier clase de delitos, esto no se da en la realidad. Retomando el caso de la señora Silvana Buscaglia, conforme ha señalado, el Ministerio Público no ha cumplido con una carga de la prueba adecuada y que efectivamente en este caso la señora se ha encontrado en un estado de indefensión procesal porque el abogado de su defensa no ha logrado aumentar o desvirtuar los hechos en materia de imputación realizada por el Ministerio Público. Las deficiencias que señalo yo en esta ponencia es que en la actualidad el Ministerio Público basa los argumentos de las imputaciones, en la gran mayoría de casos, tanto en prisión preventiva o en formalización de la denuncia o en acusación directa, en argumentos muy sencillos que son fáciles de desvirtuar. Por ejemplo, ¿cuál es el supuesto del delito de omisión a la asistencia familiar del artículo 149? Por ejemplo, es la persona que incumple la obligación alimentaria por una resolución judicial emitida por el juzgado de paz letrado, ¿no?, que declara que una persona cuando está sentenciada por pensión de alimentos, esta debe cumplir en un plazo máximo de 3 días del momento de emitida la resolución final que declara la sentencia para la ejecución de la sentencia por obligación de alimentos. Y si esta persona incumple, obviamente se estaría materializando el delito de omisión a la asistencia familiar. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad en la ciudad de Lima? Y yo he hecho un análisis en función a este delito, porque si bien es cierto, el hecho del incumplimiento de una obligación alimentaria, y si hablamos de bienes jurídicos protegidos, como es en este caso los alimentos de los menores, en la ciudad de Lima, en la gran mayoría de procesos de fragancia que se dan por este supuesto del delito de omisión a la asistencia familiar, los fiscales solicitan mandato de prisión preventiva cuando se formaliza la denuncia, en estos casos. Ahora, yo me pongo a analizar, y esa es una crítica que particularmente la recojo, es que por incumplir una obligación alimentaria una persona debe ir detenida a un centro penitenciario, teniendo en cuenta que nuestras cárceles son obviamente escuelas de delincuentes, teniendo en cuenta que existe un hacinamiento totalmente desproporcional en cada uno de los centros penitenciarios que existen, no solamente en Lima, sino en la gran mayoría de ciudades. Entonces, partiendo de ello, si bien es cierto, la inmediatez que habla el proceso inmediato, valga la redundancia, no hablamos de que con instaurar un proceso inmediato vamos a solucionar el problema de la criminalidad en Lima o en cualquiera de los distritos, sino que se tiene que acoger una problemática de una política criminal que el Estado debería aplicar de manera adecuada para contrarrestar los delitos que pueden ser de bagatela o no. Y partiendo del ejemplo que les acabo de mencionar, en la ciudad de Lima actualmente, en la gran mayoría de procesos de omisión a la asistencia familiar, los jueces y fiscales, los jueces solicitan el mandato de prisión preventiva o solicitan el mandato de prisión efectiva por 2 años de pena privativa de la libertad, y los jueces lo materializan solicitando o sentenciando a las personas con 8 meses de internamiento, con 9 meses de internamiento o con 1 año de internamiento de pena privativa de la libertad. Entonces, partiendo de ello, sancionar de esta manera a las personas por incumplir la obligación alimentaria, ¿estaríamos hablando de justicia? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la pretensión de una persona agraviada que reclama los alimentos para sus hijos? Que obviamente la persona cumpla, pero si a la persona se le da el mandato de prisión y va a un centro penitenciario, ¿cómo va a materializar el cumplimiento de una sentencia? Entonces, ahí va la gran contradicción en esta aplicación de los procesos de flagrancia que existe en la ciudad de Lima. Otro supuesto que actualmente se vive en la ciudad de Lima, que es el tema del decreto, la norma del 274, que es el delito de conducción en estado de ebriedad. Ahora, hay que ver en qué circunstancias se da el supuesto de hecho para que se materialice este delito. Entonces,
El supuesto de hecho nada más es conducir un vehículo motorizado en estado de ebriedad, y con eso está configurando el delito en materia de análisis. Ahora, en función de esos aspectos, por este delito, también una persona tiene que ir detenido a un centro penitenciario por conducir en estado de ebriedad, o una persona debe estar detenida en un centro penitenciario. Desde mi punto de vista, no. Existen otros mecanismos que el Estado debería aplicar, como por ejemplo el tema del arresto domiciliario con grilletes electrónicos, que hasta la fecha ni siquiera lo ha implementado, y que debería implementarse porque está señalado dentro del nuevo Código Procesal Penal y no lo realiza. Entonces, frente a estos aspectos, mi cuestionamiento en el tema de la deficiencia de la litigación es que el Ministerio Público, cuando tiene estos casos, es bastante deficiente al momento de solicitar, ya sea mandato de prisión preventiva, la aplicación o la instauración de un proceso inmediato, o al momento de las acusaciones. Al momento de las acusaciones, el Ministerio Público no cumple con un rol adecuado, que es el tema de ejercer una carga de la prueba adecuada. Entonces, en función a estos aspectos, y retomando el caso de la señora Xiomara Buscaglia, todos hemos podido evidenciar que el doctor Carlos Torres Caro, que fue abogado de la señora Xiomara Buscaglia, se acogió a un beneficio el cual no debía haberlo realizado, teniendo en cuenta que ese delito no se debía haber realizado dentro de un proceso inmediato, dentro de un proceso de flagrancia, teniendo en cuenta que el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad es un delito que de alguna u otra manera requiere de cierto supuesto de hecho para que se pueda materializar. Entonces, como existían bastantes dudas razonables, el abogado de esta imputada no debió haber solicitado que el Ministerio Público aplique el proceso inmediato, sino que de alguna u otra manera lleve a cabo todo un proceso donde esta imputada podría haber hecho una defensa adecuada, una defensa técnica adecuada, y poder resaltar su derecho al principio de inocencia que todas las personas tienen dentro de un proceso penal, teniendo en cuenta que este es un proceso penal garantista, adversarial, y que dentro de un proceso podría desvirtuar las imputaciones realizadas por el Ministerio Público. Asimismo, dentro de ese caso, se podrían haber ciertas deficiencias en función a la aplicación del tema de la terminación, del procedimiento de terminación anticipada. Teniendo en cuenta por qué. Porque si bien es cierto, cuando una persona se acoge a la terminación anticipada, existe una negociación entre el abogado del imputado y el fiscal. Pero si uno es abogado de una persona a la cual se le está imputando una pena privativa de libertad entre 8 a 12 años, yo no podría negociar, porque de todas maneras el juez va a otorgarle una prisión efectiva. Entonces yo no podría negociar en estos aspectos porque tendría que velar por los intereses de mi patrocinada. Entonces hubo una mala negociación y hubo una defensa técnica totalmente inadecuada al momento de la realización de una defensa técnica. Quiero finalizar y obviamente agradecer la participación de los organizadores del evento, ¿no? Y agradecer por la atención el día de hoy, y bueno, continuamos con las exposiciones de los demás colegas que van a seguirme a continuación. Gracias. Muchísimas gracias, profe Borja Lacaucho. A continuación tenemos la participación del abogado Percy Velázquez Delgado. Él es profesor de la Universidad Andina de Cusco, tiene estudios también de doctorado en la Universidad Internacional de Andalucía. También es estudiante de la maestría de la Universidad Mayor de San Marcos. El tema que viene él a exponer es pena probable y facultades del juez. Lo recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenas noches con todos los estudiantes que están presentes, y también buenas noches y darles la bienvenida y agradecerles como profesor de esta universidad que dos distinguidos profesores de nuestra capital estén en nuestra ciudad, y aun cuando entiendo que uno de ellos en realidad no ha venido a hacer una actividad académica, pero su vocación académica lo ha llevado a estar aquí en la universidad y a compartir con nosotros una charla tan interesante. Bueno, me han invitado a este evento académico, y yo pues he tenido el problema de qué tema elijo. ¿Por qué? Porque evidentemente ustedes son para mí un auditorio muy conocido y me han escuchado en clases, y entonces ha sido bien complicado elegir algo que pudieran no haber escuchado en sesiones de clase. Me temo que en realidad la elección pues no ha sido del todo certera, porque acabo de ver que han ingresado 2 o 3 personas que, según recuerdo, me han escuchado este ciclo reflexionando sobre ese tema.
Pero, en fin, pensé que no iban a estar esos 3 o 4 estudiantes, algo que yo dicto en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, que dije no estarán mis estudiantes. Yo he visto más de uno, pero hay que seguir para adelante. El tema que ha mencionado nuestra señorita conductora de este evento es sobre pena probable y facultades del juez. Concretamente, el tema se ubica dentro de la regulación de la prisión preventiva que el Código Procesal Penal tiene desarrollado con relativa amplitud. Ahora, en materia de prisión preventiva, el Código establece que el juez dictará, ordenará la prisión preventiva, creo que lo dice literalmente, o con una redacción muy semejante, si concurren 3 presupuestos. El primero de ellos, que haya fundados y graves elementos de convicción de que el sujeto imputado ha incurrido en un delito. Segundo presupuesto, que la pena probable sea mayor de 4 años de pena privativa de libertad. Y tercer presupuesto, que exista peligro procesal, sea peligro de fuga o peligro de obstaculización. Dentro de ese contexto, específicamente el tema que yo planteo se ubica en el segundo presupuesto, pena probable, que comúnmente en los ambientes académicos y sobre todo en la práctica jurisdiccional pues denominan la prognosis de pena. Pero, vamos, el nombre es lo de menos, pena probable, prognosis da lo mismo. Este segundo presupuesto de la prisión preventiva le dice al juez, porque yo creo que es una norma dirigida al juez, es más, no solo creo, estoy seguro de eso, ¿a quién más se la va a dirigir? Le dice el código al juez que él haga un cálculo de la pena probable que el sujeto merecería si el caso ya estuviera en la etapa que corresponde a la emisión de la sentencia, juicio. La pregunta es, ¿qué facultades tiene el juez en esa actuación que se llama audiencia de prisión preventiva? ¿Y qué facultades tiene el juez en ese momento en el que el código le encarga la tarea de calcular una pena para el sujeto, estando el proceso normalmente, como regla general, en investigación preparatoria y eventualmente en etapa intermedia tal vez? ¿Qué facultades tiene el juez? Es la pregunta. Llama la atención que el Código Procesal Penal no haya establecido alguna regulación sobre qué facultades puede tener. Por otro lado, es alentador que el Código omita regular varias cosas, porque precisamente cuando el Código omite es que los que nos dedicamos a esta tarea de hacer dogmática, de interpretar, pues tenemos un ámbito de desarrollo adecuado y podemos plantear ideas y podemos lanzar algunas propuestas interpretativas. Dado que el código no dice qué facultades tiene el juez, algunos podrían decir, pero es evidente, profesor, las facultades que tiene el juez son que él debe calcular la pena. Esas son las facultades. Sí, yo comparto esa idea. Las facultades son que la facultad que tiene es calcular la pena. Pero el problema se presenta en los siguientes casos. El fiscal, al momento de formalizar la investigación preparatoria y como consecuencia de ello, en muchos casos, solicitar la prisión preventiva, el fiscal hace una calificación y puede él considerar que un delito está consumado y la pena para el delito consumado es mayor que para el delito intentado. Si el fiscal consigna en la formalización de investigación preparatoria que el delito será consumado, al momento de discutir la pena probable, el fiscal va a decir, bueno, la pena va a superar los 4 años porque se trata de un delito consumado y tomando en cuenta que el mínimo de la pena de ese delito es 3 años y el máximo 6 años, entonces es altamente probable que va a superar. Muy bien. Hasta ahí pareciera que no hubiera mayor problema. El problema se presenta en el siguiente orden de planteamiento o de ideas. Si el abogado de la defensa, en el momento de cuestionar este razonamiento y este planteamiento del fiscal, dijera, señor juez, el señor fiscal cree que el delito se ha consumado, pero yo sostengo que no se ha consumado, que está en grado de tentativa.
De manera que la diferencia entre la consumación y la tentativa en el orden punitivo es que ambos tienen una diversa entidad de injusto penal y la pena no puede ser la misma. De manera que es altamente probable que la pena no supere los 4 años. Es más, si este abogado redondea el razonamiento, podría decir lo siguiente: los tipos penales en el Código Penal están redactados en su forma consumada. Un ejemplo, el homicidio. La redacción del homicidio no dice el que intenta matar. La redacción del homicidio dice que mata a otro, lo que permite concluir de que está redactado en su forma consumada. La pregunta es, si la pena del homicidio es de 6 a 20 en su forma consumada, ¿cuál debería ser la pena de un homicidio intentado? Y parece lógico concluir que no puede ser 6, ni 7, ni 8, tendría que ser menos. ¿Por qué? Porque si el código está estableciendo que para la forma consumada del homicidio la pena es de 6 a 20, se entiende que para la forma intentada de ese mismo delito, pues, la pena tiene que ser menor a 6. Ahora, con este planteamiento, pues, evidentemente el juez tendría un problema, porque si el juez se convence del argumento del abogado y del análisis de los hechos, él concluye que el delito no ha llegado al grado de consumación, sino ha quedado en grado de tentativa, para ser coherente con ese convencimiento del juez, él tendría que fijar la pena en función al delito intentado y no al delito consumado que el fiscal está afirmando. Ahora, ¿hacen eso los jueces en la Corte Superior del Cusco? Bueno, hasta hace no más de, yo diría, 1 año y medio, la posición de los jueces era la siguiente: si el fiscal ha formalizado por un delito X en grado de consumación, yo, juez, no puedo ingresar a reformar la disposición de formalización de investigación preparatoria, y no puedo yo decir que el delito no está consumado si no está en grado de tentativa. Esa es tarea exclusiva del fiscal. Solo él puede dictar la disposición de formalización de investigación preparatoria. De manera que yo no puedo, aunque me parezca que el abogado tiene la razón, y aunque yo también considere que el delito no está consumado si no es en grado de tentativa, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No tengo facultades para eso. Por eso mi tema es ese, ¿no? Pena probable y facultades del juez. Muy bien, ese ha sido el planteamiento. De 1 año y medio o 1 año para acá, algunos jueces han venido cambiando su posición. No sé si porque me han escuchado, porque esta conferencia ya la había dictado para algunos jueces en nuestra corte, o porque realmente pues, se han dado cuenta que ellos no pueden quedar relegados en un tema de calificación jurídica donde se entiende que ellos deben tener la última palabra. Esta práctica jurisdiccional que viene cambiando merece algunos fundamentos adicionales para que los jueces ganen en confianza, y creo que ya no sean algunos, sino todos pongan en práctica ese convencimiento. Esos fundamentos, bueno, yo los he resumido del siguiente modo. Yo con ello ya concluiría mi intervención fugaz y rápida, porque no les vamos a hacer esperar a los profesores. Además hemos venido escuchándolos a ellos, no a mí. Todos los días me escuchan a mí. Todos los días me escuchan. Bueno, el planteamiento es el siguiente: si al juez le dicen que haga de cuenta que está en un momento en el que debe dictar sentencia, y le dicen que calcule la pena, que vea cuál sería la pena, si es que ya estuviera en el momento de dictarse la sentencia, entonces la pregunta es si le están haciendo simular un escenario que no es el real, porque estamos en etapa de investigación preparatoria, no se va a dictar sentencia, pero le están haciendo simular al juez, que simule que va a dictar una sentencia y que calcule la pena probable para el sujeto. Muy bien, si eso ocurre, entonces es lógico que esa simulación sea una simulación bien hecha, en términos coloquiales. ¿Qué significa una simulación bien hecha? Ocurre que cuando un juez dicta sentencia, está en la etapa de dictar sentencia, hace el enjuiciamiento, dicta sentencia, las facultades del juez en materia jurídica, en materia de calificación de hechos, es amplia.
El juez puede, primero, puede cambiar la calificación jurídica que hace el fiscal. El único requisito es que anuncie previamente que va a cambiar, aunque algunos dicen que incluso no debería anunciar si es favorable al imputado. Bueno, normativamente no hay distinción en si es favorable o no, simplemente el código establece que se anuncie el cambio. Entonces, esa facultad también debería tenerla al momento de hacer el cálculo de la pena probable, para que sea una buena simulación. 2. El juez puede incluso considerar una circunstancia atenuante no invocada por sujeto procesal alguno. Es que ni siquiera por el abogado del acusado, pero puede considerar. Y por último, el juez puede, antes hago un refuerzo de mis argumentos, si el juez puede cambiar la calificación jurídica de los hechos, ¿por qué no podría cambiar la calificación jurídica de la participación del sujeto, del grado de desarrollo del delito? ¿Por qué no? Si puede cambiar la calificación jurídica del hecho, por ejemplo, de un robo agravado, que fue lo que el fiscal acusó, puede el juez decir, yo creo que no es robo agravado, esto es un hurto simple. Puede. ¿Por qué no podría cambiar también el grado de desarrollo del delito o la participación del sujeto imputado, de autor a cómplice secundario, o eventualmente de coautores? Puede variar autor y para el otro complicidad secundaria, o en el caso de consumación el juez puede decir, pues no me parece que se haya consumado, yo creo que el delito ha quedado en grado de tentativa. Con estos argumentos podrían ser suficientes para decir, señores jueces que han cambiado de posición van por buen camino y está bien que lo hagan así. Pero vamos a ir a un argumento adicional, y este puede ser un argumento pues, de corte un poco etimológico, ¿no? Le podemos llamar así. El término jurisdicción se divide en dos términos: juris, dictio. Juris, derecho; dictio, decir. De manera que, históricamente, la jurisdicción consistía en decir el derecho. ¿Quién dice el derecho? Quien ejerce la jurisdicción. Entonces, ¿cómo es posible, uno se pregunta, que si el fiscal dice que esto es un robo y el juez está convencido que no es robo, que es hurto, el juez deba renunciar a sus facultades inherentes, que es decir el derecho, renunciar y acogerse al planteamiento de que, bueno, yo no puedo cambiar la calificación, no puedo dictar una disposición de formalización, no puedo cambiar el tenor de la formalización? Bueno, es un absurdo. Pero para darle tranquilidad al juez, lo que habría que decirle es lo siguiente: usted no va a cambiar la disposición de formalización. Usted no va a dar una nueva disposición de formalización de investigación preparatoria. No, esa disposición que el fiscal emitió en su momento sigue vigente y va a seguir vigente. Lo que pasa es que como a usted le han encargado que haga un cálculo de pena, usted está calculando la pena como corresponde y aplicando el derecho como cree usted que es la aplicación correcta. Y punto. Lo que no significa cambiar la calificación de la disposición de formalización. Evidentemente, una vez que ocurra esto, el fiscal pues meditará. Lo ideal sería que medite en lo que ha hecho y a ver si cambia. Pero bueno, los que estamos en la práctica pues sabemos de que puede que no ocurra eso, más bien se encierre en su idea y se ensañe con el mismo abogado, con el cliente, y vamos, hay una confusión, piensa que haciendo daño al abogado, pero hace daño al cliente, o haciendo daño al cliente al abogado, una serie de cosas. Y ya, estos son otros asuntos. Ha terminado mi intervención muy brevísima, por cierto, me disculpo con los organizadores del evento, me hubiera gustado una exposición más dilatada, pero también me hubiera gustado algún tiempo adicional de plazo para preparar una conferencia y no una invitación tan repentina. Pero siempre bienvenida, y más cuando son de los estudiantes de la Universidad Andina, universidad a la que le tengo un especial afecto, aun cuando no he egresado de sus aulas.
Muchas gracias. Quisiera pedirle la intervención tanto al doctor Jorge Acosta como al doctor Erickson Costa, sobre la posición que se ha planteado. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Bueno, doctores, con permiso y obviamente con todo el respeto, de verdad que sí, me voy a tomar esta atribución de alguna u otra manera cuestionar al argumento que está señalando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, señores, el nuevo Código Procesal Penal es garantista. Darle facultades para que el juez adecúe un tipo penal es darle mayor desventaja al imputado. Porque si nosotros nos basamos dentro de un principio de legalidad, quien tiene que adecuar quien tiene que adecuar la solicitud de prisión preventiva o la imputación del delito es el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no lo ha hecho de acuerdo a sus facultades, obviamente, el juez no tendría por qué adecuar tomar esas prerrogativas y adecuar el delito conforme a los ejemplos que usted había señalado. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema procesal penal peruano no existe lo que un principio constitucional señala dentro de esta norma adjetiva, que es el principio de la igualdad de armas. Teniendo en cuenta lo siguiente, que un imputado tiene su abogado que lo defiende, ¿correcto? Pero dentro del proceso penal está el Ministerio Público que va a cuestionar los argumentos de defensa. También puede estar el abogado del agraviado. Y con mayor razón va a intervenir el juez como tercero para que de alguna u otra manera se adecúe o se sancione a una persona por una deficiencia del Ministerio Público. Creo yo que ahí no se estaría hablando de una igualdad de armas y de un criterio garantista del proceso penal. Esa es mi intervención. Bueno, en primer término, yo le agradezco la oposición al doctor, porque siempre he creído que si todos estuviéramos de acuerdo, el debate no existiría, no podríamos mejorar nuestros argumentos, no podríamos sobre todo validar nuestros argumentos con los argumentos en contra. Soy partidario de que la verdad, científica o no, bueno, esto es cuestionable, algunos dicen que el derecho no es ciencia, pero bueno, hablemos de la verdad o de lo que podemos considerar verdad, en tanto no resista los embates de las posiciones contrarias, pues en realidad pues, será una verdad débil y que debe perecer. De manera que hay embates, hay argumentos en contra y corresponde que yo intente hacer prevalecer mi planteamiento. En primer lugar, he entendido yo que al profesor le parece cuestionable mi planteamiento porque ello supondría alguna especie de perjuicio para el imputado. En todo caso, uno diría, pero parece que no, porque más bien el imputado podría salir favorecido. Ahora, si el profesor ha querido decir que esta posición de darle facultades al juez para hacer una pena o calcular una pena probable incidiendo en aspectos de calificación sería desfavorable para el agraviado, en materia de prisión preventiva el agraviado técnicamente no tiene intervención, no tiene por qué sentirse afectado, o sea, no es algo que le debe repercutir en el interés directo de la parte agraviada. Ahora, el profesor alude a que estas facultades harían del proceso uno en el que no se respete el principio de igualdad de armas, dice. Bueno, hay que tomar con pinzas lo de igualdad de armas. Si nos ponemos a analizar las facultades de cada sujeto del proceso, uno se da cuenta que hay facultades que se atribuyen a determinados sujetos y a otros no. Y no por ello el código y el sistema se desmorona por afectación a la igualdad de armas. O sea, está sentado de que la igualdad de armas es una garantía o un principio en perspectiva tendencial, es decir, hay que buscar en la mayor medida posible y el juez tendrá que allanar en tanto le sea posible y en mayor medida las desigualdades, pero que las va a haber, sí. Por ejemplo, ¿quién puede integrar
¿quién puede integrar su acusación en etapa intermedia? ¿El fiscal? ¿Puede acaso el abogado del acusado integrar su absolución a la acusación? No está prevista en la norma. No está, con lo cual en principio no podría. 2. Los actos de investigación que el fiscal ordena realizar para corroborar su versión de los hechos recogida de la denuncia, ¿ya? Esos actos de investigación que el fiscal ordena realizar están sometidas a la evaluación en términos de admisibilidad de quién, y la respuesta es de nadie. En cambio, los actos de investigación que el abogado del acusado solicita se realicen para corroborar su versión de los hechos, que es tan respetable como la versión que tiene el denunciante y que recoge la fiscalía, ¿por quién es evaluado en términos de admisibilidad? Por el fiscal, en principio. Ahí hay una desigualdad, pero no por eso también el sistema se desmorona. Hay mecanismos que intentarán resolver esas desigualdades que en principio podrían verse como ilegítimas. Y en el caso en concreto, en realidad, pues, yo me he planteado el tema no para favorecer a alguien en concreto, sino lo que más me interesa es que impere el principio de legalidad penal y que impere la justicia. No admito que el juez, convencido él, si es que lo está, porque puede no estarlo, convencido él de que se trata de una tentativa, renuncie a ese convencimiento y a lo que él cree correcto, de manera, o en términos jurídicos, renuncie solo con el argumento de que, bueno, no puedo porque eso va a significar modificar la disposición de formalización. No, que lo haga. Y con la precisión siguiente, y esa es otra cosa que el profesor también me ha cuestionado, creo. No va a cambiarse la disposición de formalización de investigación preparatoria. Si el fiscal quiere seguir llevando la investigación por un delito de robo, pues lo va a hacer. Y si el fiscal quiere acusar por robo, lo va a hacer. El hecho que el juez, al momento de calcular la pena probable, ponga argumentos jurídicos para decir yo creo que la pena no va a ser más de 4. ¿Por qué? Porque yo creo que en base a la teoría objetiva formal que determina el inicio de la tentativa, este caso, por esta y esta razón fáctica, es tentativa y no consumación, para mí la pena probable de este sujeto no va a pasar de 3 años. Ya está. No cambió la disposición sigue. Por tanto, y termino, sé que me he extendido, le agradezco por el corte. Por tanto, bueno, yo creo que mi posición relativamente ha quedado en pie.